días, hermanos. Es un gusto saludarles una vez más. Damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por este tiempo en el cual Él nos está permitiendo estar de esta manera, un poquito separados, pero siendo solo un cuerpo en la fe, ¿verdad? Hermanos, en esta mañana pues nos da un gusto saludarles. Reciban un saludo de mi familia y de un servidor, un abrazo muy cariñoso. Y vamos a considerar en esta mañana la palabra de nuestro Señor. Vamos a estar viendo durante algunas semanas, meses, un tema un poquito extenso acerca de lo que es la primera y la segunda carta de Pedro, ¿sí? Y pues lo vamos a hacer apegado a las escrituras, lo vamos a hacer lo más apegado a la palabra de Dios. Yo les pido que estén orando mucho, que lean por favor la primera carta, ahorita lo más que podamos leer la primera carta de Pedro, se los voy a agradecer. Y bueno, vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y 2 nada más. Vamos a introducir, en esta ocasión solamente vamos a dar meramente la introducción a estas dos cartas, lo que va a implicar, lo que está implícito en ellas, cómo el verdadero creyente está sumergido en esta verdad y cómo es que debemos corresponder a esta verdad. Dice el primer versículo y el segundo, dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Bien, hermanos. Esta carta, hermanos, es una carta que está dirigida a estas iglesias, una iglesia como la nuestra, acerca de tiempos exactamente como los que estamos viviendo, ¿sí? La primera carta de Pedro es una que necesitamos leer, que necesitamos atesorar, que debemos creer cada día, porque las sociedades poscristianas en las que muchos de nosotros vivimos hoy son muy parecidas a la sociedad precristiana en la que vivían los lectores de estas cartas de Pedro en el primer siglo. Esta es una carta para leerse el día de hoy, hermanos. Esta es una carta en la cual necesitamos, como dije hace un momentito, leerla, atesorarla y creer en ella cada día, hermanos, ¿sí? Bueno, los cristianos del Asia Menor, lo que ahora se conoce como todo lo que es Turquía, hermanos, este país, a quienes Pedro les escribe por medio de esta primera y segunda carta, la mayoría de nosotros no enfrentamos aún una persecución universal o patrocinada por gobiernos en este momento, podríamos decirlo, de una manera fuerte, pero sí enfrentamos la realidad de una hostilidad que va incrementando, o una hostilidad creciente hacia todos los asuntos cristianos. Es algo que estamos pasando el día de hoy y es necesario que nosotros meditemos en esto. Pero sí enfrentamos la realidad de una hostilidad creciente
Aunque nosotros vivimos bajo la autoridad de gobiernos que ofrecen cierto grado de protección legal para el cristiano, el cristianismo ya no es bien aceptado en lo general, ¿sí? Cada vez nos enfrentamos nosotros a cambios gubernamentales, como lo que se está dando ahora, la ideología de género, el feminismo, el que dejen hacer cosas en contra de las autoridades. Ahora es más fácil, a pesar de que los gobiernos hoy fueron regidos con leyes y estatutos que obedecen a las escrituras, como el no matarás, muchos otros mandamientos que están implícitos en este, el no mentirás, etcétera. Los gobiernos de ahora se han hecho permisivos, incluso tolerantes, ante una realidad que estamos viviendo y que se está padeciendo, podríamos decirlo. Y todo esto va a pesar de que no se está persiguiendo a la iglesia en sí, no se está persiguiendo al verdadero creyente, sí se está de una u otra manera manifestando esta rebelión en contra del Evangelio de Cristo, en contra de la iglesia de Cristo. Estas leyes que han salido ahora están siendo permisivas. Ahora es más fácil ver que hay más leyes que protegen al delincuente, y el inocente ahora queda en una tabla, como que en tela de juicio para muchas cosas, ¿no? Que puede ser intolerante, puede ser, etcétera, etcétera. Se han desvirtuado mucho este tipo de cosas, ¿no? Y en tal contexto, nosotros los creyentes tal vez no enfrentamos un encarcelamiento, una tortura, una ejecución como tal, ¿verdad? Sin embargo, sí enfrentamos una cultura cada vez más intolerante, en la que es muy probable que seamos discriminados por el simple hecho de estar identificados con Cristo, hermanos, ¿sí? Para muchos de nosotros que estamos acostumbrados a vivir en una nación cristiana, esta es una nueva realidad a la que debemos acostumbrarnos tanto a nivel de iglesia como de manera individual. Tarde que temprano, dentro de nuestras relaciones, tú te haces reconocer de manera personal, se los puedo manifestar así, ante un proveedor que eres cristiano, o delante de un cliente que tú eres cristiano, y tal parece como si ellos te etiquetaran, como si ellos te pusieran una marca en la cual tú eres menospreciado, como que hay una alerta para ellos en el momento en el que tú dices, es que yo soy creyente, ¿sí? Quizás puede ser una amistad, tu misma familia, y ellos de manera inmediata ellos corresponden a una mala actitud con uno, o simplemente ellos se limitan mucho a no hablar, a no llevar una conversación profunda contigo, sino simplemente a cerrar un negocio o un trato o una necesidad que ellos tienen, y hasta ahí no te permiten avanzar más. Y no es porque uno sea hostigoso, pero nosotros de una u otra manera somos llamados a predicar el Evangelio, a predicar la verdad, y pues a veces no es necesario que nosotros seamos hostigosos, simplemente ellos saben que ellos no van a poder entrar en mucho tema contigo porque hay una diferencia que está marcada entre ellos y el pueblo de Dios. Entonces, necesitamos, hermanos, que Pedro en estas sus dos cartas nos ayude o nos enseñe a enfrentar la realidad de cómo es seguir a Cristo y obedecer a Cristo
lo que son sus mandamientos y que esto nos hace diferentes a lo que el mundo es. La palabra de Dios nos señala como extranjeros, como peregrinos en esta tierra. Y en esta tierra, y podríamos decir una tierra extraña, ¿sí? Hay un programa en la televisión que se llama Preso en el extranjero. Quizás algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de verlo. Y es algo como esto. Este preso, que es preso en el extranjero, se trata de gente que cae en las autoridades, ya sea por narcotráfico o otro tipo de delitos, y son encarcelados en otros lugares en los que ellos son puestos en lugares que no son su cultura, que no es su tierra y quizás ni su mismo idioma, y necesitan un traductor, tienen otras necesidades, algunos van enfermos y llegan enfermos a las cárceles. Y a eso me quiero referir. Yo no me imagino a esta persona cómo se siente, pero se ha de sentir muy feo, ha de ser terrible esta experiencia. Yo no quisiera atravesarla, pero aquí lo que tenemos que vernos lo que quiero darme a entender es cómo es que a veces se ve el verdadero creyente ante esta sociedad en la que ahora vivimos. Cómo es que somos etiquetados. Los presos de ese lugar, cuando llega un preso nuevo y es un preso extranjero de otro país, lo tienen así como etiquetado, como que se identifica rápido una persona que proviene de otro país o de otra cultura, de otro idioma. Y lo mismo sucede con nosotros, hermanos. La hostilidad que se siente, que pudiese experimentar este preso en una cárcel que no es suya, que no es de su país, que no pertenece a su idioma, a su cultura, es muy probable que así nos sintamos nosotros quizás de repente en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos en una tierra extraña, hermanos. Necesitamos aprender a vivir con gozo, con una esperanza y con amor cuando somos nosotros maldecidos, cuando somos nosotros burlados, o quizás también malentendidos por causa de nuestra fe. Definitivamente a veces la forma en que vivimos perjudica a otros de una manera en la que a veces nosotros no nos imaginamos, en manera que nosotros no estamos acostumbrados a vivir de una manera, y sí se nota en las diferentes en nuestras relaciones que llevamos con los que nos rodean. Entonces, para llevar a cabo esto, necesitamos que Pedro nos recuerde la gracia verdadera de Dios en la que estamos plantados. En el mundo de hoy, hermanos, muchos padecen persecución y muchos padecen muerte, quizás. Hay un escritor llamado Jonathan Merritt, y él es un reportero, un escritor también, y explicó en un noticiero religioso en el año 2015, y él dijo lo siguiente. Él dijo así: la persecución contra los cristianos alcanzó un nivel histórico en el año 2014. Aproximadamente 100 millones de cristianos en todo el mundo enfrentan consecuencias extremas por el solo hecho de practicar su religión. Desde encarcelamientos hasta torturas, decapitaciones, cada vez más cristianos en el mundo viven temiendo por sus vidas como nunca antes se había visto en la era moderna. Y estamos hablando del año 2015, hermanos. Esto fue escrito en el 2014, publicado en el año 2015, y ahorita en el año 2020, estamos en el 2020.
podemos ver nosotros, hermanos, cómo este asunto de gobiernos está literalmente, la iglesia de Cristo está siendo perseguida. Sí podemos hablar ahora de una persecución, y aunque no la estamos viviendo así en carne propia, la iglesia de Cristo está siendo muy afectada. Tal vez no estemos sufriendo de esta forma todavía, pero vivir públicamente por Cristo conlleva a pruebas, a aflicciones, sin importar el grado en que éstas alcancen. ¿Sí? A veces, ¿cuántos de nosotros, por identificarnos con Cristo, los cristianos nos enfrentamos a un sufrimiento de manera continua? Jesús les recuerda a sus discípulos, y quiero que vayamos para allá, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vamos a Juan 15, Juan capítulo 15, en el que les dice lo siguiente, en el versículo 19, Juan 15, 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora bien, aquí podemos ver algo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en la vida diaria no estamos siendo perseguidos, no solamente quizás en el trabajo, puede ser dentro de nuestra misma familia? Y aún podemos hablar, hermanos, que dentro de la iglesia, la misma iglesia es perseguida por supuestos hermanos, por supuestos creyentes, por gente que probablemente se dice tener la verdad, pero que en verdad sus corazones están engañados y afligen a la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que sale a predicar la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos muchos de ellos en las calles, tocando las puertas también. Y sin embargo se han convertido en unos perseguidores de la iglesia de Cristo, al negar las verdades de Cristo, al anunciar un evangelio diferente al que no es el evangelio de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 14 y versículo 21. Hechos, más adelantito, capítulo 14, versículos 21 y 22. Y después de haber sido apedreados y abandonados, vamos a ver qué dice aquí Hechos, vamos a referirnos a Pablo y a Bernabé, del versículo 21 y versículo 22, dice así: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, suena muy difícil a veces el hablar esto, y más bien suena muy fácil hablarlo. Lo difícil es estar dentro del ruedo. Pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, no estamos siendo perseguidos o no han sido perseguidos por su misma familia? Y hoy en día. En los que, de tal manera que tú identificándote tú con Cristo, tú empiezas a ser menospreciado por Él. Y quizás hasta mentiras hablen de nosotros, ¿sí? Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, segunda de Timoteo, vamos para allá, segunda de Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, hermano, esto tú tienes que verlo como una promesa de Dios. Dios nos promete
a aquellos que verdaderamente creemos en su nombre, aquellos que estamos creyendo en el único Dios verdadero, que seremos perseguidos. Esto es una promesa de Dios y debemos creerla y debemos atesorarla, hermanos. Y ahorita vamos a ver por qué es que debemos atesorar esta verdad. Pedro no está diciendo en su primera carta nada diferente al resto de la escritura cuando nos dice en esta carta que no debemos sorprendernos. Y eso está en primera de Pedro capítulo 4 y versículo 12. Dice aquí que no debemos sorprendernos de que nos sucedan estas cosas. Primera de Pedro 4. Primera de Pedro 4 y versículo 12. Dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Quiero leer el 13, dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Esto es lo que Pedro quiere decir, hermanos, que no nos debe sorprender este tipo de cosas que nos suceden al verdadero creyente. Hoy en día muchos cometemos el error de querernos acostumbrar o querer adaptarnos a una cultura en donde es posible ser cristiano, al mismo tiempo vivir una vida cómoda, ¿sí?, y aceptable ante la sociedad. Pero esto es imposible, hermanos. Si este tiempo alguna vez existió en verdad, a hoy en día podemos decirlo, no está sucediendo hoy en día. Sin embargo, estas dos cartas de Pedro nos ayudarán a preparar nuestras mentes para el momento en el que estemos atribulados, para el momento en el que Dios nos permita entrar a esta prueba. Dice primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21, dice lo siguiente. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermanos, es muy fácil, como dije hace un momento, para nosotros expresar el que pasemos aflicción, pero es difícil atravesarla, sobre todo cuando esto a nosotros nos llega de parte de un ser querido, de la familia, de un vecino que apreciamos, quizás de tu mismo jefe en el trabajo. Pero lo cierto es que que la palabra de Dios dice, vamos ahí a primera de Pedro capítulo 4, adelantito, y versículo del 14 al 16, 4 del 14 al 16. Fíjense bien aquí cómo la palabra de Dios describe una aflicción o un tiempo de prueba que está basada en Cristo. Dice así: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros, o sea, por ti y por mí, hermanos, su nombre es glorificado. Así que, hermano, en esta mañana mi invitación para ti, hermano, yo no sé qué tipo de situación tú estés viviendo o por qué tipo de situación el Señor nos haga pasar. De hecho, ahorita como iglesia estamos pasando un tiempo de prueba. Y también le pedimos a Dios con todo nuestro corazón que en este tiempo, hablando yo con algunos hermanos, les decía, yo no quiero que termine este tiempo, de este tiempo en el cual nos tienen en un receso, y que regresemos y la iglesia siga siendo la misma. Necesitamos regresar, hermanos, fundamentados en la fe. Necesitamos regresar y volvernos a reunir, si el Señor nos lo permite, como una iglesia gloriosa, una iglesia santa y sin mancha. ¿Sí?
Dice aquí en el capítulo 2 y versículos, ahora quiero leer del 21 hasta el 25, y esto quiero leértelo para ti, hermano, que quizás estás padeciendo algo, alguna prueba o alguna aflicción. Dice, pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual, dice aquí, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros, perdón, erais como ovejas descarriadas, pero ahora vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, si tú verdaderamente has creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por su nombre tú estás padeciendo algún tipo de padecimiento, alguna aflicción, hermano, estate confiado que Él juzgará justamente. Él en su tiempo dará su pago correspondiente a aquello que para nosotros como creyentes muchas veces es un abuso, ¿verdad? Y por otro lado, si tú no has creído en el nombre del Señor Jesucristo, y de una u otra manera, siendo que tú estés fuera del cristianismo o aún mismo dentro de la iglesia, y te has convertido en un perseguidor del creyente, si tú has hostigado a la iglesia de Cristo, lo único que me queda es pedirte que recapacites en esto. El estar fuera de la voluntad de Dios jamás te traerá algo favorable para tu vida eterna, sino todo lo contrario. El Señor ha visto tu corazón. Él juzgará en el día de su venida todas tus acciones. Así es de que nosotros como iglesia lo único que nos queda es esperar en el Señor. Y si tú no has creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, lo único que nosotros te invitamos es a que tú vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y ames las verdades de Cristo. Seguramente vas a pasar aflicción, seguramente vas a ser menospreciado. Eso es una promesa de parte de Dios. Pero lo seguro, lo que tú tienes sí asegurado, no estará en esta tierra, sino en el cielo, en una eternidad, con nuestro Padre Celestial. Y hermanos, pues yo espero que esta palabra sea de bendición y de ánimo, como decía Pablo en Hechos, que sea de ánimo para ustedes. Fortalezcanse en el Señor. Él es nuestro refugio, Él es la roca de nuestra salvación, Él es nuestra justicia en el tiempo de la angustia. A Él sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús, que el Señor bendiga su palabra. Amén.